Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Vamos a empezar con la presentación del proyecto el proyecto extra de fundamentos de seguridad. Como podrán haber visto en la introducción, dice posgrado de redes de computadoras. Sin embargo, no encontré el proyecto donde creé esa intro. Entonces, ese ya lo tenía renderizado, por lo que estoy utilizando el mismo. Pero esto es del posgrado de seguridad en informática. Eh, bueno, vamos a empezar explicando el escenario que tengo por acá montado. El escenario se basa, tengo dos máquinas virtuales, las cuales una es el Ubuntu Server 20010 y la otra es un GSM Trial, que es un Open Bus, básicamente que voy a utilizar para revisar las vulnerabilidades a nivel de sistema operativo que pueda tener mi servidor. Acá tengo Movaxtern, por el cual estoy accediendo por SSH a nuestro servidor. Y acá tengo vía web como vamos a acceder a OpenBus y también al WordPress que tenemos montado en nuestro servidor. No voy a mostrar toda la instalación porque por cuestiones del tiempo del video no me daría tiempo. Pero sí voy a enseñar cuáles son los servicios que tengo instalados y las aplicaciones que tuve que instalar para tener corriendo el WordPress. Primero que nada, estoy utilizando Apache. Teníamos la alternativa de utilizar Nginx también. Yo me fui por Apache. Entonces vamos a ver si nuestro servicio de Apache está corriendo. Efectivamente tenemos corriendo. También tenemos una base de datos, que es un MariaDB. También está corriendo nuestra base de datos. Tuve que instalar PHP. Instalé la última versión, que es la 749. Y también hay que descargar WordPress. WordPress no lo descargué así normal, sino de que, vamos a ver aquí en el directorio, lo puse en bar. Y aquí tengo todos mis archivos de WordPress. Otra cosa es sudo mysql root. La base de datos que creé. Hay que crear esta base de datos. Mi base de datos pues se llama WordPress porque también les va a pedir una base de datos. Y yo creé una base de datos que se llama WordPress. Mi usuario también se llama WordPress. Entonces es necesario al momento de la instalación de WordPress. Como les digo, por tiempo del video, obviamente no me daría tiempo de instalar todo, porque aparte hay que hacer el hardening. Pero básicamente de esa forma es que lo realicé. Con respecto a OpenBus, OpenBus ya realicé el primer scanning que se llama Ubuntu Server 2010 before hardening, que es antes del hardening para que podamos comparar eh, cómo se encontraba de vulnerable antes y después del hardening. Si se dan cuenta, bueno, en la fecha no la tengo sincronizada este servidor, pero lo hice recién levantado el Ubuntu Server, entonces para que tengamos una referencia ahí de cómo comparar. Vamos a analizar un poquito lo que nos dice este reporte. Cabe resaltar de que tenemos que tener en cuenta de que estamos utilizando también el último sistema operativo que está en el mercado de Ubuntu, por lo que ya es un sistema operativo completamente seguro. No, completamente no es la palabra, sino bastante seguro. Entonces, la verdad, las vulnerabilidades que encontró son pocas. Este es el reporte. Vamos a ver los resultados. Tenemos TCP timestamps. Hice de remote TCP host implements de que hay unos timestamps que permiten controlar el uptime de nuestro servidor. Como nos damos, es una vulnerabilidad soft. Host nos dice cuáles fueron los hosts que analicé y es la 128. Vamos a empezar aquí. Demostrar de que si es la 128, este es nuestro servidor. Puertos no hay nada, aplicaciones nos dice que tenemos corriendo un Apache Web Server, WordPress y el OpenSSH que estamos utilizando para usar SSH. Sistema operativo nos dice que es un Ubuntu, un Canonical, Ubuntu Linux. Y esa es básicamente toda la información que puedo recolectar. ¿Podremos atenuar algo de esto haciendo el hardening? En este momento no lo sé porque no he realizado el otro scanning, pero ya nos daremos cuenta al momento de realizar el otro scan luego del hardening de ver cuál
cuáles los resultados que obtengamos en el reporte. Eh, pero sí, ya este reporte lo realicé porque para realizar, tener un punto de referencia, ¿verdad? Como siguiente punto, lo que vamos a hacer es ver cuáles fueron los pasos que yo seguí para realizar el hardening a nivel de sistema operativo y a nivel de servicios. El de aplicación todavía no lo he realizado, lo voy a realizar después. Pero primero es empezar, creo que lo podemos considerar por layers, sistema operativo, servicios y luego aplicación. Entonces, ¿cómo realicé el hardening a nivel de sistema operativo y servicios? Primero que nada, el primer paso. Este hardening, la verdad es que mientras estuve investigando todo lo que se puede hacer hay N cantidad de cosas que podemos hacer y todo depende mucho del criterio y depende del escenario que se esté manejando. En este caso, pues yo orienté mis pasos de hardening a un web server, que es pues lo que tenemos montado. Pero, por ejemplo, puede haber hardening hacia un servidor radius, puede haber hardening hacia un file server, puede haber, entonces yo lo enfoqué al web server. Y pues la verdad es de que los pasos fueron bastante generales que pueden ser aplicables a otro tipo de servidores también. Lo primero y más importante de todo es cambiar el puerto de SSH, es nuestro primer paso. Esto lo realizamos en el siguiente archivo, es nano etc ssh sshd config. Entonces acá esto viene comentado por defecto porque por defecto lo que agarré es el 22, pero lo descomentamos y yo agarré un número aleatorio 897. Esto, según lo que estuve leyendo, hubo una guía en donde decía de que es bueno agarrar puertos del 1024 para abajo, porque son puertos de que por defecto no vienen abiertos. Entonces, pues yo agarré, haciéndole caso a esa guía, yo agarré el 897, que fue un número aleatorio que me inventé. Entonces, guardamos y reiniciamos el servicio con un sudo systemctl. Y con eso ya debería de cambiar el puerto. ¿Cómo podemos comprobarlo? Pues básicamente miramos mi sesión que yo tengo ahorita en Movaxterm. Estoy hacia el host 128 y mi puerto es el 897. Entonces vemos de que ya pude loguear por SSH hacia con ese puerto, perdón. Lo siguiente que vamos a hacer es, luego ya veremos algo que también podemos hacer por SSH, pero lo siguiente que vamos a ver es utilizar el firewall. El firewall, cabe resaltar de que hay miles de reglas que podemos implementar en un firewall. Sin embargo, yo pues utilicé las recomendables para un web server. Eh, ¿Cómo podemos ver el firewall? UFW status. Pues ahí van a aparecer mis reglas y las que yo implementé, acá las podrán ver, pues fueron tres y las otras tres pues em, las crea para IP versión 6. Cabe resaltar de que lo que no muestra acá es de que yo antes puse un sudo ufw default deny incoming. Esto es básicamente para que deniegue todas las solicitudes de entradas y también puse un default allowed outgoing. Y esto es para que sí nos permita el tráfico de salida. Esto por defecto UFW no lo trae así, entonces sí es bastante importante colocárselo. Luego de eso pues ya coloqué mis reglas específicas, que la primera que coloqué fue el 897 porque no tenía conexión SSH, porque todo estaba bloqueado. Recordemos de que es una conexión que viene hacia el servidor, entonces pues me dropeaba mi sesión de SSH. Entonces permití SSH. Luego basta con poner un sudo ufw status, perdón, allow http y https. Entonces podemos permitir el puerto en TCP o simplemente decirle http o https y https. Entonces con eso pues ya basta para que
UFW solito identifique que nos referimos al puerto 80 y 443. Y así con diferentes protocolos, como por ejemplo FTP y todo, pero en mi caso, pues yo coloqué solo lo necesario, que es para poder trabajar y poder hacer de que este servidor esté en producción sin necesidad de tener, por ejemplo, el puerto de FTP que en este momento pues no se está utilizando. Entonces, esas fueron las reglas que yo coloqué. Lo otro que vamos a hacer como consiguiente es la mayoría de scans, por lo general, o por ejemplo una botnet o algo, cómo detectar cuál es el primer paso que sigue, por ejemplo, una botnet al momento de eh, considerar atacar un objetivo. Pues básicamente hacerle un ping. Si le responde con un ping, pues es porque existe y es porque hay un dispositivo que tiene ese IP y ese dispositivo está encendido. Entonces, lo siguiente será editar el archivo y before rules. Este archivo ya viene configurado por defecto y lo único que vamos a modificar es en el apartado donde dice OK ICMP codes for input. Agarramos la última regla que nos damos cuenta de que es el ICO request y viene por defecto en accept y básicamente le ponemos drop. Entonces les voy a mostrar, vamos a ver accept, vamos a ver sudo ufw reload para cargarlo. Y ahí está, creo que no le había dado suficiente tiempo para el reload, pero ahí ya no responde. Entonces, esto vale la pena resaltar de que también lo podemos hacer con una regla de firewall, denegando el ICMP, pero yo la verdad es que haciendo este proyecto descubrí este archivo y sinceramente está mucho más sencillo y mucho más fácil hacerlo desde acá. Entonces, pues desde ahí podemos denegar ICMP. Entonces lo siguiente es traer un y pues básicamente estas fueron las reglas que decidí dejar. Con respecto a, retomando un poco el tema del SSH, acá también podemos generar una llave pública que también eh, ayudaría mucho al hardening. Yo por motivos del proyecto y como estuve trabajando, pues sí lo hice, pero me es más fácil, por ejemplo, meter la contraseña y eso. Sin embargo, esto la verdad es de que al final lo estuve considerando y estuve pensando bastante en ello y es de que a ciertas compañías depende de cómo se trabaje, puede servirle esa llave y a otras puede que no. En donde yo laboro actualmente, pues no lo utilizamos por el hecho de que andamos moviendo, pues básicamente solo el departamento de ingeniería es quien tiene las contraseñas, sin embargo, sí tiene su sentido utilizar una llave pública, es decir, sí es de bastante utilidad y sí implementa otro nivel de seguridad. Sin embargo, depende del escenario en el que se esté trabajando, puede acoplarse a la logística de trabajo o no. Para algunos puede ser mejor eso, o para algunos puede ser mejor utilizar radios, como en nuestro caso. Entonces, la verdad es de que queda un poco en el aire del escenario, ¿verdad? Eh, bueno, pero lo quería mencionar porque sí es otro nivel de hardening. Lo siguiente que hice en este escenario fue implementar el fail to ban. El fail to ban lo instalamos apt install fail to ban. Como verán ya lo tengo instalado. Pero el fail to ban lo que hace es básicamente mira, tenés 3 intentos para loguearte por SSH. Si fallas la contraseña en esos 3 intentos, yo baneo tu IP porque seguramente me estés atacando. Entonces, eso es básicamente el fail to ban. Entonces, en este momento, por ejemplo, para loguearse por SSH, que es lo más común, lo que intentan loguearse, o ya sea, por ejemplo, por Winbox, si hay equipos MikroTik de por medio, o por Telnet. En este caso ni siquiera tenemos habilitado el puerto Telnet, entonces tendría que ser por SSH, o sea, si quieren acceder a nuestro servidor, SSH es lo que les queda, pero vemos de que, primero que nada, ya le cambiamos puerto, o sea, tendrían que descubrir el puerto. Bueno, incluso tendrían que saber que hay un host acá porque deshabilitamos el ICMP. Luego de que descubran que si hay un host, por ejemplo, a través de un TCP handshake, que sé yo, por ejemplo, con un Telegram collector
o algo que descubran que sí hay un host acá, tendrían que descubrir nuestro puerto de SSH, que es el 897, un puerto super random, y luego solo tienen 3 intentos o lo que nosotros le configuremos. Entonces vemos de que a nivel de seguridad de logueo en nuestro servidor y nuestros servicios ya está bastante avanzado. Entonces, ¿cómo configuramos el fail to ban para lograr esto? Está en nano, es fail to ban y fail to ban.conf. Esto viene por defecto. Lo que le tenemos que agregar está hasta acá abajo, este SSHD del daemon. Lo tenemos que habilitar, decirle que puerto 897, el filter, que por cierto lo escribí mal, filter, es el daemon, el logpath es var logout.log. ¿Cuántos intentos? Esto es completamente variable. Yo le puse 5 porque ya me ha pasado de que 3 veces no me bastan para recordarme la contraseña que le puse. Entonces, sí, le puse 5 entonces, por motivos de experiencias. El ban time 600, esto está en segundos. Y si queremos de que lo banee indeterminadamente, le ponemos un -1. Entonces, yo lo dejo en 600 por cualquier cosa. Y luego reiniciamos el servicio. Reiniciamos el servicio y ya tenemos el fail to ban activado. Como último punto de hardening a nivel de sistema operativo y de servicios, este es otro punto que tampoco recomendaría en todos los escenarios y es básicamente utilizar el unattended. Vamos a ver, es unattended upgrades. El unattended, este servicio, por cierto, ya viene instalado por defecto. Vamos a ver si ya lo tengo. Porque al final decidí no implementarlo acá. Unattended upgrades. Sí, ya viene por defecto. Eh, Esto básicamente lo que hace son updates automáticas. No, pues eso es esto. Eh, a nivel de hardening funciona muy bien. Sin embargo, tenemos que recordar que hardening tiene que ir de la mano con producción. Y yo en experiencias pasadas he tenido malas, ya ciertas experiencias, no, tal vez no malas, pero ciertas experiencias en donde un update, no, tal vez sí pensándolo si son malas, donde un update me ha dejado el servidor, un servidor fuera de producción porque simplemente, por ejemplo, eh, haciendo de forma figurada, actualizan el PHP y ya no es compatible con lo que nosotros tengamos configurado en nuestro WordPress. Entonces, eso sería dejar fuera el servidor por una actualización automática y es algo que no nos vamos a dar cuenta inmediatamente. O sea, es primero se van a quejar los usuarios y después nos vamos a dar cuenta porque fue una actualización automática. Pero lo dejo ahí en el aire, ¿verdad? Depende de cada quien. Pero sí, quería mencionárselos porque sí, se puede realizar. Entonces, básicamente eso es por el momento el hardening a nivel de sistema operativo y de servicios, como vemos, como nos pusimos a analizar para que nos logren hackear ahora, ya la tienen un poco más difícil. Y a continuación, pues veremos el hardening a nivel de aplicación con el WordPress. Bueno, pues vamos a seguir con la parte de el hardening, pero ya a nivel de aplicación de lo que es nuestro WordPress. Este, el ámbito de WordPress, pues no involucra solo el nivel de aplicación de WordPress, sino de que también vamos a ver un poco del hardening a nivel de base de datos. Entonces, bueno, vamos a empezar viendo primero el hardening de WordPress, que la verdad es bastante sencillo. El- la mayor parte del tiempo del video fue invertido al hardening del sistema operativo, que ya vimos que son varios métodos que podemos considerar. Sin embargo, en WordPress es bastante simple. Eh, nos, nosotros tenemos nuestro WordPress, pues este es mi sitio web de prueba, solo tiene título, PSI, fundamentos de seguridad. Y nos podemos venir a nuestro dashboard. Este es el dashboard de WordPress. Y para realizar un hardening, que es para protegerlo, la verdad es de que WordPress ofrece una herramienta muy conveniente que es un plugin. En los plugins nos venimos a agregar uno nuevo y vamos a buscar un plugin que se llama Items.
Se llama Item Security y este pues yo ya lo tengo instalado, pero aquí les va a salir install y activar. Entonces, luego de ya tenerlo instalado, nos venimos a los settings y estos son módulos de seguridad que podemos nosotros activar en nuestro servidor. Si nos damos cuenta, tiene una versión Pro. Obviamente, por motivos de práctica, no voy a utilizar la versión Pro, pero sí puede ser bastante conveniente hasta en ciertos escenarios, escenarios ya de producción. Entonces, como nos daremos cuenta, yo tengo activado el Security Check, el User Groups, el Banned Users, File Permissions, Local Brute Force Protection. Y estos nosotros, o sea, aparte de activar los que nosotros queramos, por ejemplo, este es muy conveniente, el SSL. Yo no lo estoy utilizando porque no tengo un certificado SSL instalado, pero lo que hace este es básicamente forzar todas las solicitudes HTTP que hagan hacia nuestro servidor y las forza con HTTPS. Ya si nosotros contamos con un certificado SSL que se pueden instalar algunos gratuitos. Eh, Así, hay diferentes módulos. Si nosotros nos venimos aquí a Security Check, lo que tenemos es un Secure Site, solo es un botón, y lo que hace es correr un scanning. Entonces, corre el scanning e implementa ciertas políticas de seguridad dependiendo de cuáles son las vulnerabilidades que encuentre. Yo ahorita lo estoy corriendo, la verdad es que es bastante rápido y nos dice de que está todo bien. Entonces, WordPress tweaks is enabled, local brute force protection, perdón, también está habilitado, database backups habilitado. Y también nos ofrece de que si detecta de que algún ataque de brute force, si el módulo de brute force protection detecta algún ataque, pues nos notifica nuestro email. Pues esto no lo tengo activado, pero se puede activar. Eh, Otra cosa muy importante aquí en WordPress es pues los usuarios, el manejo de usuarios. Yo solo tengo un usuario de momento, pero el manejo de usuarios y los roles es bastante importante. Como les digo, la verdad es de que este plugin funciona perfectamente. Yo la verdad tuve unos problemas al momento de habilitar el SSL porque ya debido a que no cuento con un certificado, forcé todas las solicitudes SSL y al final no podía acceder a mi sitio. Entonces me tocó eliminar el plugin y volverlo a reinstalar. Pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, otra cosa muy importante a nivel de aplicación es nuestra base de datos. Aquí les voy a mostrar. A nivel de hardening de base de datos, vamos a entrar a nuestro MySQL, nuestro MariaDB. Vamos a Debido a que nuestro WordPress se conecta a una base de datos, tenemos que crear una base de datos. La mía se llama WordPress. Y vamos a ver, use WordPress. Cabe resaltar que yo solo creé. Vamos a ver aquí. Yo solamente creé la base de datos y le di los permisos al usuario que ahorita vamos a ver. Y ya WordPress automáticamente con su instalación ya crea sus tablas que él necesita y todo. Lo que les quería recalcar acá es esto. Vamos a ver el user que yo creé. Se llama WordPress. Vamos a ver los usuarios que tengo. Privilegios nuevamente. Estos son los usuarios que tengo. Solo tengo mi usuario root y el usuario WordPress. Vamos a ver los privilegios que tiene el usuario WordPress. Se hace con el comando show grants for WordPress. Y aquí lo importante es asignarle privilegios a WordPress solo hacia la base de datos de WordPress. ¿Por qué? Porque es la única base de datos que WordPress necesita. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque es bien fácil darle un privilegio a todas nuestras bases de datos. Sin embargo, desde ahí ya estamos fallando en seguridad. Entonces, esa es otra de las recomendaciones que yo daría a nivel de hardening de sistema operativo. Y a continuación vamos a utilizar lo que es SAP y también vamos a ver el reporte generado por OpenBus luego del hardening. Muy bien, luego de terminar el proceso de hardening tanto a nivel de sistema operativo, de servicios y aplicación, pues lo único que nos falta sería los scans.
que ejecutaremos. Bueno, yo ya lo ejecuté y ahorita vamos a interpretar los resultados. Y tanto con SAP como con, por ejemplo, aquí tengo las solicitudes de SAP que realicen el scan y con OpenBus, que es el after hardening. Entonces, como primer punto, vamos a empezar con el OpenBus y nos damos cuenta de que, bueno, este lo ejecuté el día de ayer y este el día de hoy, que fue el after hardening, y nos damos cuenta de que nos dice severidad ninguna y que no tenemos ninguna alerta. Veamos el reporte y veamos, nos dice results, el reporte está en blanco. Esto puede haberse ocasionado por las siguientes razones. De que el scan no colectó ningún resultado y puede que se deba a una interrupción. Sin embargo, yo en ningún momento interrumpí el scan. Pero esto, ¿qué podemos interpretar de esto? De que nuestro sistema está mucho más seguro debido a que un scan no pudo encontrar cuál es el tipo de sistema operativo, qué aplicaciones está corriendo, a diferencia de el primero que realizamos, por ejemplo, que estaba corriendo era Apache, WordPress, el OpenBSD, el OpenSSH. El sistema operativo lo había encontrado, sin embargo, en nuestro último scan vemos de que no encontró nada. ¿A qué se debe esto? A que nosotros implementamos unas reglas de firewall, lo cual bloquearon ciertos puertos. Bueno, bloqueamos todos los puertos y también implementamos seguridad a un nivel más avanzado de la que tenía. Vemos de que nuestra seguridad antes era baja, sin embargo ahora no tenemos ninguna. ¿Por qué? Porque ni siquiera OpenBus fue capaz de recolectar data de nuestro servidor. Y pareciera un error, sin embargo son buenas noticias si lo vemos desde ese punto de vista, porque no, un, si colocan un escáner dentro de nuestra red no van a poder recolectar data de nuestro servidor tan fácilmente. Entonces, pues son buenas noticias. Vemos de que el hardening a nivel de sistema operativo y servicios pues funcionó bastante bien. Y estos son los resultados que obtenemos en el OpenBus. Con respecto al SAP, ahora lo vamos a analizar. Esto es SAP. Yo lo que hice fue correr un scan automatizado. Puse la URL, vemos de que es la 1.28, donde está nuestra, nuestro servidor web montado, PSI Fundamentos de Seguridad. ¿Y qué resultados obtuvimos? Los resultados, bueno, pues este scan es resaltar que sí llevó bastante tiempo. Vemos de que fueron 9.832 peticiones y solo 14 alertas. Esto cabe resaltar de que fue después de realizar el hardening utilizando el plugin de iTeam Security en nuestro WordPress. Acá al lado izquierdo, en el apartado izquierdo, encontraremos en sitios el desglose completo de nuestro sitio de la 1.28, que es nuestro sitio. Y aquí encontraremos el desglose completo. Tanto nuestro folder de index.php, el wcontent, donde encontramos los plugins, el wp, el WordPress admin y todo el desarrollo de nuestro, de nuestro, de nuestra página web, lo podríamos considerar así. Acá encontré algo muy curioso. Bueno, acá la verdad es que cuando se está ejecutando el scan, estas son las 9.832 solicitudes que no, pues no es posible analizar una por cada una. Sin embargo, si nos venimos acá, en donde dice mostrar detalles del progreso, encontramos esto. Tanto la tabla de respuesta y el progreso, que es lo que nos interesa. Acá nos dice el analizador que fue utilizado y qué fuerza tiene dicho analizador. Entonces vemos en dónde podemos tener algún problema. Entonces tenemos este path transversal. Yo había visto ya de SQL injection, buffer overflow, y nos damos cuenta de que todos tenemos fueron completados. Sin embargo, este de que fue salteado sin scripts habilitados. Y vemos el tiempo que se transcurrió cada uno de los, eh, de los scans. Vemos de que este tardó 44 minutos, que creo que fue el más largo, sí, definitivamente fue el más largo. Y luego de realizar todos esos scans solo tenemos 14 alertas, por lo que nos damos cuenta de que nuestro hardening a nivel de aplicación pues también está bastante completo. Eh, pues ese fue el resultado, esos fueron los resultados de nuestro hardening obtenido. Y espero haberme dado a entender bastante bien y que me hayan, pues, que me hayan entendido. Y pues eso sería. Gracias por su atención y que pasen feliz día.